El capitalismo y la etapa empresarial de la información. La dinámica del capitalismo de Fernand Braudel, basado en unas conferencias que dio el autor en el año 1977 en la Universidad de Johns Hopkins sobre el libro de 3 tomos en el que estaba trabajando y que se considera un texto canónico de historia económica. Civilización material, economía y capitalismo, a la que dedicó casi 3 décadas de su vida y que finalmente publicó en 1979. La historia noble, que en realidad no lo sabemos si lo es el navío que construía Lucien Febvre, pero no deja de plantear todos los problemas inherentes a nuestro oficio. Es la historia íntegra de los hombres contemplada desde cierto punto de vista que finalmente dio paso a la historia masiva y estructural que evoluciona lentamente durante largos periodos. Por un lado, los campesinos del pueblo que viven de forma autóctona y por otro un capitalismo extendiéndose como una mancha de aceite y forjándose poco a poco. Partiendo de lo cotidiano, de las cosas que en la vida se hacen cargo sin darnos cuenta que es la costumbre, nunca mejor dicho, la rutina de los 1000 ademanes que suceden sin darnos cuenta de ello. Son un sinnúmero los gestos que nos encierran en nuestra existencia, ya que esto hace que nuestra vida sea soportada más bien que protagonizada. La excelencia que empuja al hombre a reproducirse y no solo a este, sino a todos los seres vivos. Para esto no faltan las maneras y formas de restablecer el equilibrio como penurias, escasez, duras condiciones de vida diaria, guerras y enfermedades. Estas últimas han perdurado siglos, las cuales ayer eran las plagas apocalípticas y actualmente están presentes, como el tifus, la fiebre tifoidea, la viruela, tuberculosis y sífilis, entre muchas otras. Y con ello, las grandes concentraciones técnicas traen consigo la tecnología. Así como se difunde más artillería naval, se difunde el capitalismo, suma de artificios, procedimientos, costumbres y realizaciones. La moneda es un elemento antiquísimo, es el medio de intercambio y sin intercambio no hay sociedad. Podríamos afirmar que las ciudades y las monedas fabricaron la modernidad, pero visto desde otro punto de vista, esto fue creado por la masa en movimiento del hombre. Impulsó la creación de la moneda y creó la creciente tiranía en las ciudades, por lo que se da lugar a la economía de intercambio tendida entre el enorme campo de producción y el consumo, porque la economía llena de imperfecciones se pierde por el autoconsumo. El artesano itinerante que va de pueblo en pueblo ofreciendo sus pobres servicios como reparador de sillas, que recurre a esto para asegurar su alimento diario, y por otro lado el campesino, que vende su cosecha y compra herramientas que forman parte del mercado. Pero es que hay profesiones que no se pueden asegurarse de realizar el intercambio porque este mismo se extiende a través de deudas. Las ferias hechas para crear intercambios internacionales gracias a sus privilegios fiscales aparecen dominadas por los mercaderes, que son los negociantes. El resurgir se inicia en base a la vida económica, los precios agrícolas se estabilizan, lo que corresponde el papel motor a los mercados urbanos. Luego surge la Feria de Besancón, que son sumamente complejas y especializadas en créditos y tráfico de dinero por los genoveses, maestros indiscutibles de los movimientos monetarios internacionales. Se prolifera la superestructura por la llegada de los metales preciosos de América, y más aún por una presencia de cambio e intercambio de dinero en 1620, siendo este siglo una época de retroceso o estancamiento, por lo que la feria cede el paso a las bolsas y a las plazas mercantiles. En el siglo XII se da el florecimiento masivo de las tiendas, lo cual es para Madrid el siglo de oro. Entran en juego las bolsas de Ámsterdam, Londres, Ginebra y Génova, en donde surgen cadenas comerciales autóctonas con gran libertad de movimiento, por lo que se aprovechan de eso. Hizo que aumentara todo en Europa, incluso el automercado. La organización más sorprendente en el nivel de mercados elementales es China, la cual se encuentra amasada y dominada por cadena de mercados regulares ligados unos a otros y cada uno de ellos estrechamente vigilados. Si comparamos la economía europea con el resto del mundo, su desarrollo se debe a la superioridad de sus instrumentos e instituciones como las bolsas y las diversas formas de crédito. Se afirma que la economía del mundo se hace en un auténtico mapa de relieve. La economía del mercado no ha cesado en expandirse y los precios varían en el mundo entero. Es lo que les ocurre a algunos países subdesarrollados que intentan realizar su revolución industrial y por lo que fracasan en el intento. Capital, realidad tangible y masa de medios fácilmente identificable y en constante actividad. Por otro lado, solo merece ese nombre si participa en un proceso de producción porque es renovado.
Capitalista, persona que intenta persuadir en el proceso incesante del capital, la cual se ven obligadas todas las sociedades. Capitalismo, constante juego de inserción y es la forma como es llevado el juego. El Fernandel del campo, en el que se maniobra libremente comercio de corta distancia. De estos grandes beneficios se derivan consideraciones acumulables de capital, tanto que el comercio de larga distancia solo se reparte entre unas cuantas manos. El comercio local se esparce entre multitud de participantes, de donde se conoce el trueque. Finalmente, y gracias a las masas de capitales, los capitalistas pueden preservar sus privilegios y reservar los grandes negocios internacionales de su tiempo. El mundo de la mercadería y el intercambio está estrictamente jerarquizado. El capitalismo es de naturaleza coyuntural. Hoy en día uno de sus grandes valores es su facilidad de reconversión y de reconversión. Hay dos tipos de intercambio, uno elemental y otro competitivo, siendo el elemental transparente y el otro superior, sofisticado y dominante en donde se sitúa el capitalismo. El régimen feudal es el régimen de las familias señoriales, el reparto de la riqueza territorial. La burguesía vivirá como parásito dentro de esta clase privilegiada, cerca de ella y contra ella, aprovechándose de sus errores, de sus lujos, de su ociosidad, para acabar apoderándose de sus bienes. El mundo se asienta bajo el signo de la desigualdad, la imagen actual en países desarrollados por un lado y subdesarrollados por otro. Por lo que respecta a esta rueda va girando de donde conocemos los términos, la economía del mundo que toma en su totalidad el universo entero. Pero esto ocupa un espacio de geografía, por lo que ha sido dividida en zonas económicas más o menos centralizadas, es decir, en diversas economías mundo que coexisten, repartiéndose el espacio habitado del planeta, la cual no se vio inmersa hasta el siglo XVIII con la aparición de una auténtica economía mundial. Una economía nacional es un espacio político transformado por el Estado en razón de las innovaciones y necesidades de la vida material. Revolución es una rueda que gira muy rápido etimológicamente, pero la industrial fue lenta y poco discernible en su comienzo, siendo los ingleses los primeros capaces de extenderla y transformar su economía haciendo incluso de sus ganancias decrecientes, como por ejemplo de los beneficios de la industria del algodón. No provocaron crisis alguna porque los enormes capitales acumulables se invirtieron en otras y los ferrocarriles sucedieron al algodón. El imperialismo fue fase superior del capitalismo, siendo esta derivada por dos razones. Es la producción mercantil en su más alto nivel, siendo decenas de empresas todo y miles de empresas nada. Por lo que el capitalismo actual se caracteriza porque reinan los monopolios, siendo la exportación de capitales los que recorren el mundo. En definitiva, tanto el mundo capitalista como el mundo socialista no quieren distinguir el capitalismo de economía de mercado.